presentar Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El día de hoy tenemos una presentación de Francisco Vergara, que viene a compartir parte de su trabajo que está realizando en la University College London, en su investigación de doctorado. Y en esta actividad la estamos organizando en el contexto de la red Contested Cities, que es un proyecto, es una red académica de investigación de varios nodos, ¿verdad?, a nivel latinoamericano y europeo. Nosotros participamos como equipo chileno, académicos de la facultad, de la FAO, algunos académicos de la Universidad Católica, junto con equipos de investigación en México, en Brasil, en España y Argentina, junto con la Universidad de Leeds, también en Inglaterra. El propósito de esta red, probablemente ustedes conocen, ¿verdad?, muchas de las actividades que hemos estado realizando en los últimos años, es discutir, ¿verdad?, las complejas relaciones que se producen en la producción del espacio urbano en América Latina y en Europa, en una relación comparativa, de entender, ¿verdad?, cómo se está produciendo este espacio a partir de conflictos de acceso a la vivienda, o demandas de vivienda, o derecho a la ciudad, como se podría plantear en términos más globales, donde entran temáticas específicas como dinámicas de identificación, desplazamiento, etc. Ese es el marco, ¿verdad?, del proyecto en el cual Francisco va a compartir su trabajo hoy día. Y justamente nos interesa el trabajo de Francisco porque él presenta, como ya vieron en la invitación, una lectura del trabajo del Lefebvre, particularmente de la revolución urbana, que nos puede abrir, ¿verdad?, muchas claves para entender, actualizar, ¿verdad?, Lefebvre para entender la producción del espacio del urbanismo contemporáneo en Chile y los conflictos, ¿verdad?, que se producen en esta producción del espacio. Eso, la dinámica de... Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Tú llegaste no hace mucho y vas a estar un tiempo acá en Santiago, así que también una idea que podamos compartir en los próximos meses. La dinámica de la actividad es que, bueno, Francisco va a hacer una presentación de unos 45 minutos, una hora, y después tengamos 40 minutos por lo menos para poder conversar y discutir, que es uno de los objetivos confesos de Francisco, ¿verdad?, respecto al trabajo que nos va a presentar. Sí, eso. Gracias, Walter. Gracias a todos por estar acá. Quisiera preguntar primero si no le importa, si a alguien le molesta que grabe esta presentación. Por un tema ético yo tengo que preguntarle al público. Si alguien se opone, por favor, háganmelo saber. Veo que nadie. Gracias. Bueno, el título que le puse a esta presentación es Transducciones de la Revolución Urbana, analizando el urbanismo como un campo ciego en Chile. La Revolución Urbana, para quienes no lo saben, es un libro de Henri Lefebvre del año 70, que fue traducido al español en el año 72 y recién traducido al inglés en el año 2003. Por lo tanto, en el mundo anglosajón este libro ha tenido mucha repercusión en los últimos 10 años. Y ha despertado mucho interés. De hecho, en el departamento donde yo estudio, en el DPU de la Universidad de Londres, se generó un grupo de lectura en torno a este libro para entenderlo, porque tiene muchos niveles de complejidad que cuando se tradujo al idioma inglés, por lo menos, se complejizó aún más. Entonces, estos procesos los que estamos desarrollando con esta tesis, con mi tesis, es un poco traducir también lo que es este libro. Y esta idea de transducción es un concepto que el mismo Lefebvre propone en el libro, que es la investigación sobre un objeto virtual con vistas a definirlo y realizarlo a partir de un proyecto que tiene ya una entidad. Junto a los pasos y operaciones clásicas, la deducción y la inducción, existe la transducción. Esto es una reflexión sobre el objeto posible. A ver, vamos traduciendo. Esta idea del objeto posible para Lefebvre es la utopía realizable. Para Lefebvre es fundamental este tema de que el urbanismo debe apuntar hacia una utopía, hacia un elemento virtual de futuro que es ideal para una sociedad que ha sido idealizada, y hacia allá deben destinarse los esfuerzos un poco del urbanismo. Entonces la transducción es el entendimiento de los procesos actuales, hoy día, las discusiones de hoy, hacia alcanzar este nivel de utopía, o al menos lo que se llegue a avanzar hacia la utopía. Partamos por entender quién es Henri Lefebvre. Hay una definición muy buena de Andy Merrifield en el libro Metro-Marxismo, que es un libro muy interesante que si a usted le interesa entender de qué manera el marxismo se revincula con la ciudad, deberían leerlo. Lo voy a leer tal cual. Es increíble pensar que Henri Lefebvre pertenecía casi a la misma generación que Walter Benjamin.
Él era apenas 9 años más joven y sin embargo vivió 40 años más. Benjamin era vacilante, melancólico y alemán. Lefebvre era confiado, exuberante y francés. El marxismo de Benjamin era introvertido, severo, mesiánico y judío. Lefebvre era extrovertido, juguetón, festivo y jesuita. Y sin embargo, a pesar de estas diferencias, sus formas de ver el urbanismo marxista tenían mucho en común. Cada uno se fijaba en los pequeños detalles de la vida, ambos fascinados por los procesos mercantiles, por el surrealismo, y los dos tenían el deseo de aterrizar el marxismo para hacerlo más gráfico, más dialécticamente concreto, convertirlo en un asunto urbano cotidiano. En el fondo, claro, la forma en que Lefebvre presenta sus ideas puede sonar compleja, pero lo que él desarrollaba y lo que él aspiraba era aterrizar todas estas ideas en un mundo real, en un mundo cotidiano, en un mundo que incluyera, no sé, desde comprar el pan hasta ir a pagar cuentas. Bueno, hay una foto de él, una foto que se reveló este año, de hecho, a través de una investigación de Lukas Stanek, que es una foto inédita en el fondo, así que primera que se muestra en Chile, yo creo. Para situar un poco lo que son los estudios lefebvrianos, hay una definición que desarrolla Stefan Kiefer con Christian Smith. Existen 3 olas en los procesos de entender a Lefebvre. La primera ola es el neomarxismo y las primeras aproximaciones a la producción del espacio en economía política, que vendría siendo principalmente David Harvey como seguidor, por decirlo así, de Lefebvre, y Manuel Castells como crítico de la obra de Lefebvre, siendo que Castells fue alumno de Lefebvre en Nanterre. En el año 80 aparece la segunda ola, los postmodernistas y postestructuralistas, donde quizás el hombre más reconocido aquí sería Eduard Soya con la trialéctica del espacio y la triespacialidad. También está Rémy Hess, un francés que se ha dedicado varios años a comprender y a revalorar a Lefebvre en Francia, porque Lefebvre en Francia no entró con tanta fuerza como siento en el mundo anglosajón. Y Neil Smith, que es un norteamericano que hace vinculaciones interesantes sobre los procesos de desarrollo urbano y la inequidad. Y la tercera ola, que es la de ahora, en la que estamos todos los que nos creemos lefebvrianos al menos, vendría siendo los debates urbanos actuales, la sociedad postcapitalista y sus correlaciones espaciales, donde aparece Lukas Stanek, Eric Swingle, Neil Brenner y Andy Merrifield, con diferentes aproximaciones. Voy a ir más rápido porque veo que nos va a faltar un poco de tiempo. Mapa de autores que han usado la revolución urbana. Es interesante mapear quiénes son. Yo aquí me atreví a hacer una lista de los chilenos que considero que están avanzando por lo menos en el conocimiento de Lefebvre. Aparece Ernesto López, que no está aquí presente por supuesto, Matías Garretón, Claudio Pulgar y Cristian Matus. Ellos son los que yo por lo menos he logrado mapear hasta ahora. Si alguno de ustedes está, les pido disculpas, ya los incluiré. Con diferentes aproximaciones de la gentrificación, por ejemplo, el derecho a la ciudad, la producción social del espacio y la cotidianeidad. Por eso los elegí a esos 4, porque en el fondo atacan o toman 4 puntos diferentes de Lefebvre hacia aterrizar la idea del marxismo en la producción urbana. Y, bueno, los otros son ya ámbitos de economía política, teoría urbana marxista y propiamente el derecho a la ciudad, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Eso principalmente en relación al libro. ¿Y qué aporta Lefebvre con la revolución urbana? La revolución no se trata de acciones que son necesariamente violentas, aunque no las excluye. La revolución en Lefebvre paralelamente comprende y apunta a incitar el desencadenamiento de procesos como también prácticas para problemáticas teóricas y prácticas sociales en respuesta a lo que a la larga sería una regla global y ortodoxa del neoliberalismo, donde el planificador o el urbanista dejaría su rol en manos del cuerpo empresarial. En el fondo, lo que hace Lefebvre es criticar la disciplina urbana, la disciplina del urbanismo y los actores y agentes que trabajan en la producción de lo urbano, quienes han renunciado, por decirlo así, a su ética para entregar esa ética al mundo empresarial, al mundo del desarrollo neoliberal y con eso dejando de lado los intereses comunes por privilegiar el interés de unos pocos. Además, estos procesos sociales ilustraron una nueva tendencia, la incorporación del urbano en los procesos de valorización del capital. Durante este proceso, el urbano mismo se convierte en un bien comercial. Esto se puede describir como la mercantilización del urbano. Eso es muy importante porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero Lefebvre lo que hace es agarrar la teoría marxista y sacarlo del mundo del capital abstracto, por decirlo así, para incluirlo en los procesos de producción urbana, de la construcción de la ciudad y cómo la construcción de la ciudad se ha convertido hoy en día en lo que él dice la sociedad urbana,
en una nueva forma de acumulación de capital. En sus palabras, la revolución urbana, llamaremos revolución urbana al conjunto de transformaciones que se producen en la sociedad contemporánea para marcar el paso desde un periodo en que predominan los problemas de crecimiento y de industrialización, modelo, planificación, programación, a aquel otro en el que predominará ante todo la problemática urbana y donde la búsqueda de soluciones y modelos propios de la sociedad urbana pasarán a un primer plano. La problemática urbana, después la define en el libro, se refiere a problemas de aglomeración, de gentrificación, de alienación social, de fragmentación espacial, gentrificación, etc. En el fondo, la revolución urbana es un objeto virtual, en el sentido no de la utopía, sino que de la distopía. Nos dirigimos hacia una revolución urbana en que el liberalismo va a apoderarse de los medios de producción urbana, de los medios de realización social, para anular otro tipo de procesos de realización social. Nos aproximamos a eso. Entonces lo que él plantea que es necesaria una contrarrevolución urbana o una revolución de otro modo de ver esta idea de producción del espacio. Lo vamos a ir profundizando. Para mí mismo es súper complejo explicarlo a veces porque estoy como entre traduciendo lo que he aprendido y entendiendo a Lefebvre en español. No es lo mismo que entenderlo en inglés. Entonces hice un proceso bien escalonado, que vamos a ir paso por paso tratando de llegar a mi objetivo hoy día, que es entender lo que es un campo ciego en el urbanismo chileno. Entonces vamos a entrar al tema de la interpretación histórica de Lefebvre de estos procesos de urbanización. Se basan en la idea de la dialéctica histórica de Hegel y Marx, principalmente en la idea de Marx, en que existe, voy a explicarlo muy rápido, espero que no pierda espesor, pero en el fondo existen dos sujetos que tienen un mismo deseo, que es controlar al otro sujeto, ¿ya? Entonces, los dos sujetos se someten a una disputa y uno de los dos somete al otro. Ese es como se avanza, para Hegel ese es como se inicia la historia, ese es el inicio de la historia, cuando uno somete al otro. Después esto se traduce en el amo somete al esclavo. Luego se genera una revolución, el esclavo supera al amo, se convierte en nobleza, y la nobleza genera siervos, y los siervos se rebelan a la nobleza, aparece la burguesía, y la burguesía genera proletariado, y el proletariado generará algo que no sabemos qué es, pero que para Marx, por ejemplo, era la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado, y la igualdad y el comunismo, y en donde todos somos iguales. Y para Lefebvre es una visión diferente, considerando que Lefebvre lo que interpreta son 100 años después de lo que desarrolló Marx, entonces claramente las condiciones del contexto global han cambiado. Entonces, claro, para Marx ese proceso, ese momento en que la nobleza es descabezada literalmente por los siervos es la Revolución Francesa, cuando se le corta la cabeza al rey en el fondo, y se instala un modelo burgués de dominación sobre el proletariado. Este gráfico es muy importante, me lo voy a saltar porque lo vamos a mencionar después. Entonces aparece Lefebvre con su interpretación de este proceso dialéctico vinculado a los modelos de urbanización histórica. Entonces, tenemos inicialmente lo que sería el 0% de urbanización hasta llegar al 100%. Cuando lleguemos al 100% para Lefebvre nos metemos en la zona crítica y en ese momento va a haber un estado total de dominación, o bien del capitalismo, o bien de las personas, o bien de un nuevo modelo de sociedad urbana en el fondo. Entonces en este proceso aparece la ciudad política, la ciudad mercantil, que acompaña en el fondo. La ciudad política se vincula al origen de la historia, con la nobleza y los siervos en el fondo. Lo vamos a analizar en profundidad después. La ciudad mercantil se vincula a la Revolución Francesa o a los procesos entre la Revolución Francesa y la dominación de la nobleza. Y la ciudad industrial se refiere a los procesos entre la burguesía y el proletariado, esa diferencia, que es cuando Marx escribe en el fondo El Capital. Y para Lefebvre aparece un nuevo proceso que es la implosión y explosión, que es uno de los conceptos fundamentales de este libro, de la Revolución Urbana, que es uno de los conceptos que está tomando muy profundamente Neil Brenner, que hoy en día entiendo que es el autor en ciencias sociales más citado del mundo, que está hablando de cómo esta implosión y explosión está generando saltos de escala en el modo de desarrollar la teoría urbana. Es muy interesante Neil Brenner, un autor norteamericano que quizás vale la pena revisar si les interesa este tema de la escala.
Entonces aparece la implosión y explosión. La implosión es el proceso que se ha desarrollado en este modelo de urbanización en que se empieza a concentrar funciones, actividades, procesos en la ciudad. Lefebvre toma la idea de implosión desde la ciencia de la física, y la explosión en el fondo son todos los efectos que eso desarrolla cuando ya el modelo está tan concentrado, tan nuclearmente concentrado, que explota y genera elementos diversos en la ciudad. Lo vamos a analizar. Entonces, claro, lo que propone la revolución urbana es que en este momento en que vivimos ahora, en la fase crítica, es donde hay que desarrollar la revolución urbana. Eso es un elemento interesante. Entonces, la ciudad política, Lefebvre habla del ágora, porque la ciudad política se refiere a esa ciudad cuyo espacio central, cuyo centro urbano estaba destinado a la decisión, a la discusión y la toma de decisiones y a la acción política, que en el fondo agarra a los poblados y los administra para desarrollar un poco la cultura o lo que sea, y se concentra en el fondo o sea, se genera una concentración de poder más que de otra cosa, de decisiones. Y aparece el poder mercantil siempre amenazando a esta ciudad. Por lo tanto, de esa amenaza van a aparecer una nueva relación dialéctica en la ciudad. O sea, la ciudad política con la ciudad mercantil se enfrentan por el control de lo urbano y uno de los dos triunfa, que en este caso va a ser la ciudad mercantil. Para que vayamos haciendo la vinculación con la dialéctica, es importante. En Santiago, tratando de hacer paralelo espacial en Santiago, se ha descubierto hace poco, creo que el año 2012 me parece que fue el año que salió el estudio que decía que en Santiago había un pueblo, antes de Santiago, había un pueblo inca. Que, claro, este sería nuestra ciudad, no sé si sería nuestra ciudad política, pero sería un paralelo, histórico al menos. Aparece la ciudad mercantil, muy representada en lo que es Venecia, donde tenía la Plaza San Marcos. La Plaza San Marcos pasó de ser un espacio de reunión, espacio de congregación cívica y religiosa, a ser un espacio de mercantilización, de transferencia, de venta de mercancía en el fondo. Lo que hablaba recién, la ciudad política es derrotada por la ciudad mercantil transforma la imagen de la ciudad, del espacio, de lo urbano, y se generan nuevas relaciones, aún muy locales, muy centradas en la ciudad, que es que el centro de la ciudad se convierte en un centro de transacción de mercancía, de comercio, de lo que sea. El paralelo en nuestro caso sería, bueno, este estado de avance de la ciudad de Santiago. No es tan asemejable, porque en el fondo Latinoamérica y América en general era una fuente de materias primas, más que ser un espacio de transferencia de mercancía. Entonces, claro, éramos un recurso más que un desarrollo urbano muy entendido como espacios políticos o mercantiles o lo que sea. Llegamos a la ciudad industrial porque, claro, la ciudad mercantil, el desarrollo mercantil empieza a crecer, empieza a desarrollarse la tecnología o la técnica en el fondo y cambian los procesos y aparece la ciudad industrial. Con la ciudad industrial empieza el centro que solía ser, que seguía público, por decirlo así, seguía un espacio de transacción, el centro se empieza a llenar de actividades de otro tipo, la ciudad que estaba concentrada se empieza a extender de una manera diferente, con infraestructura industrial, con empresas, con industrias, con otro tipo de elementos. Empieza a aparecer la segregación, por decirlo así, empieza a aparecer lo que son la vivienda informal en torno a la industria, empieza a aparecer la escasez de suelo, empieza a aparecer una serie de procesos que es a lo que Lefebvre le empieza a llamar la explosión. O sea, ya implosionó, ya está implosionando hacia la ciudad industrial, ya se han concentrado demasiadas actividades y procesos en la ciudad, entonces empieza a explotar. Y la explosión no es literal, la explosión son problemas urbanos que salen de estos, que son consecuencias de estos procesos de concentración, de acumulación de actividades en un espacio, que es lo mismo, al final va a ser lo mismo que la acumulación del capital en un espacio. Esta sería nuestra versión de la ciudad industrial. Este es el plano que desarrolló la Católica con Pepe Rosa a la cabeza, el plano de Santiago 1910. Esta sería nuestra versión más similar, por lo menos, a lo que es la ciudad industrial. Y bueno, ahora voy a tratar de explicar más en profundidad lo que ha sido la
la implosión, ya lo he anunciado un poco. Entonces tenemos esta ciudad inicial, que es política, aparece la ciudad mercantil, que se empieza a concentrar funciones y operaciones dentro de la ciudad. La primera versión de la ciudad industrial, que empieza a acumular elementos y empieza a crecer hacia los bordes para que la industria deje de depender de lo rural, deje de depender del campo. Ya la ciudad se vuelve un poco autosuficiente, que es este espacio de acá, y ya cuando la autosuficiencia requiere de otra ciudad para seguir creciendo, que es la lógica del capital, el capital siempre tiene que crecer, se produce la explosión planetaria, que es el momento en que la ciudad el mundo se vuelve una ciudad, que es lo que vamos a ver acá, que a lo que John Friedman le llama la ciudad mundial, la hipótesis de la ciudad mundial, que en el fondo es que ya las ciudades en una escala global, la ciudad es un barrio. Las ciudades a nivel global son barrios dentro de esta escala global, donde nosotros, si definimos las funciones barriales por zonificación, tenemos que nosotros, obviamente Latinoamérica, África y Australia en un comienzo, son fuentes de materias primas, los países asiáticos son fuentes de manufactura, bueno, Tokio, San Francisco, Nueva York, Chicago son fuentes de diseño, también ciudades de Canadá, y el capital y la decisión y el poder y la política se desarrolla en el círculo entre Nueva York, Washington, Europa, bueno, y quizás Moscú, pero en algún momento de la historia, pero hoy en día es más bien eso. Esa sería la ciudad global, en el fondo. O sea, ¿de qué manera el capitalismo ha triunfado en la historia? Es que han generado una ciudad histórica, una ciudad a escala global, la cual es muy difícil de desarmar porque no hay una escala similar para competir contra esa ciudad. O sea, no es como una competencia que era la ciudad política contra la ciudad mercantil, que era una escala regional donde se podía desarrollar algún tipo de discusión o de dialéctica, de relaciones dialécticas. Aquí el globo entero se ha sometido a un modelo capitalista, siendo que articulándose de una forma casi de funciones dentro de una ciudad, dentro de un país, dentro de una lógica de desarrollo territorial. Bueno, y la explosión, tratando de llevar esta explosión a Chile, empiezan a aparecer elementos propios de la zona crítica, por ejemplo, la segregación. Esto es una visión muy reduccionista de lo que es la segregación, pero, por ejemplo, en cuanto a ingresos dentro de la región metropolitana, está claro, lo azul y lo rojo es como una diferencia bastante evidente hacia dónde están los ricos, hacia dónde están los pobres. Aparecen fenómenos como la gentrificación, donde se pone en crisis lo que es el valor de uso versus el valor de cambio. Y en el fondo, nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, nos empezamos a quedar sin lo público. La ciudad empieza a ser capitalizada en su totalidad. Empezamos a carecer de espacios libres, por decirlo así. Y al final quedamos en que lo público termina siendo casi que solamente la calle, porque tenemos que la institucionalidad se ha privatizado, por lo menos en Santiago el metro se ha privatizado o se ha semi-privatizado, en el fondo es privatizado. Tenemos las autopistas que son concesionadas, por lo tanto son privadas. Tenemos la vivienda que tiene un muro, por lo tanto también la distancia entre el día a día de una persona y la calle está dividida, o sea, también está separada. En el fondo lo que nos queda es la calle, y en la calle es donde se ha manifestado en el fondo todos estos procesos de búsquedas por un nuevo entendimiento, un nuevo contrato social, por decirlo así, una nueva forma de aproximarse a, por decirlo así, una nueva utopía. Esto quiero leerlo porque es muy interesante que Lefebvre lo haya dicho en el año 70, que es una predicción de la zona crítica, de lo que estábamos conversando recién, de la explosión. Entre todos los problemas de la zona crítica, la naturaleza aparece en primer plano. La industrialización y la urbanización asociadas y concurrentes destrozan la naturaleza. El agua, la tierra, el aire, la luz, los elementos en suma están amenazados de destrucción. Así, pasando el año 2000, haya o no haya guerra nuclear, el agua y el aire se hallarán tan polucionados que será difícil la vida sobre la tierra. Los bienes que antes eran escasos serán abundantes, pan y más generalmente el alimento, aunque no bien distribuidos. Por el contrario, una serie de bienes que anteriormente abundaban se rarificarán, el espacio, el tiempo y el deseo. Eso yo creo que es bastante relevante para mi visión, que lo he dicho hace 44 años,
y que yo creo que tiene un alto nivel de precisión en otros aspectos. Esto es un extracto, pero esta hipótesis de este objeto virtual de la zona crítica para el mundo lo desarrolla mucho más en profundidad Lefebvre. Entonces, la zona crítica, ¿cómo se desarrolla una zona crítica? Es a través de un campo ciego. Y ahí entramos ya en tierra derecha a lo que sería la idea de la presentación. Hemos hecho una larga introducción que yo creo que era necesaria. El campo ciego. ¿Qué es el campo ciego? Lo voy a leer para que lo vayamos aterrizando desde Lefebvre. O sea, no me interesa yo explicarles cómo veo yo el campo ciego, sino que es ideal que ustedes también se hagan una idea de cómo lo verían ustedes. La ceguera consiste en que no se ve ni la forma del urbano ni los vectores y tensiones inherentes al campo, su lógica y su movimiento dialéctico ni la exigencia inmanente. Únicamente se ven cosas, operaciones, objetos, funcionales y o significantes de algo plenamente realizado. En lo que respecta a lo urbano, se da una doble ceguera. El relleno esconde su vacío y su virtualidad. Lo que se confunde más cruelmente al ciego es el hecho de que dicho relleno lleve el nombre de urbanismo. Para Lefebvre, el urbanismo es una disciplina completamente cínica con la sociedad. Además, el relleno corresponde a una época que concluye a la industrialización, a los objetos y productos y a las operaciones y técnicas de la industria. Lo urbano, que aparece velado, huye del pensamiento que se ciega y que solamente se centra sobre claridades desfasadas con respecto al actual, que habla un poco de cómo el urbanismo distorsiona la realidad para hacerla ver de una forma en que en realidad no es. Una ilusión de calidad de vida, por ejemplo. Tengo una casa, tengo calidad de vida. Ese tipo de ilusiones, que en el fondo son ilusiones que le convienen al modelo capitalista, cómo distorsionan la idea de calidad de vida. En lo que respecta a la industria, sus posibilidades y sus exigencias, si no hubiese habido ceguera, ¿acaso se le hubiera permitido invadir el mundo, destrozar la naturaleza, sembrar el planeta de horrores y de fealdades a lo largo de una historia sangrienta? Eso es súper interesante, porque en el fondo dice que la ceguera parte cuando se define que el capitalismo es la única verdad existente. Y como única verdad no se puede discutir. Entonces no lo discutamos y depredemos el planeta, porque es lo que hace el capitalismo. Y es lo que necesitamos para crecer. Porque, reitero, el crecimiento es el objetivo del capitalismo. Entonces, para crecer necesito consumir el entorno. ¿Acaso habría habido una confianza ciega en su racionalidad? Recordemos que el capitalismo surge casi como una ciencia exacta. Se autoproclama una ciencia exacta. Elimina el término de economía política y se nombra únicamente economía. Y, por ejemplo, en Chile tenemos ingenieros comerciales en vez de tener economistas. Porque la ingeniería asume un cierto nivel de exactitud en los procesos. Estas consideraciones podrían parecer utópicas, y lo son realmente. Sin embargo, ¿qué fue sino dominar y orientar el proceso de industrialización? Lo que pensaron y proyectaron Saint-Simon primero y luego Marx. Para ambos no se trataba de asimilar un proceso ciego, manteniéndole en las cegueras, ni se trataba tampoco de limitarse a aportar solamente algo de luz. Hoy en día, con lo que está diciendo aquí Lefebvre, es muy interesante porque en el fondo este texto, la Revolución Urbana, es una crítica al Partido Comunista Internacional y una crítica también obviamente a la derecha y una crítica en general al capitalismo. Lo que él hace es decir que a Marx se le ha malinterpretado, a Marx se le ha subinterpretado, no se le ha desarrollado una interpretación real de lo que él realmente quería decir. Para Lefebvre, él es el único marxista y los demás estaban equivocados. Ese es un poco el discurso al final de su vida. Para ambos, no se trataba de asimilar un proceso ciego, ya lo dije eso. Hoy en día se oculta la propia realidad urbana con su problemática y su práctica y se le reemplaza por una serie de representaciones ideológicas e institucionales que llevan el nombre de urbanismo. Dicho urbanismo tapona el agujero y llena el vacío, que un poco habla de lo que conversaba recién, del cinismo que tiene el urbanismo para el desarrollo social. Entonces, traduciendo esto, traté de desarrollar un gráfico que fuera lo más visual posible. ¿Qué es el campo ciego? Vamos a decir que el campo ciego es esta caja, ¿ya? Esta caja tridimensional. Nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos que necesitamos un deseo utópico o una necesidad social. Por ejemplo, educación gratis y de calidad para todos. Tenemos ahí nuestro deseo en común, todos queremos eso.
Pero ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos límites intelectuales, hay gente que ha estudiado el tema y que ha declarado que es imposible lograrlo en el contexto actual. Tenemos límites políticos, se avanza en medida de lo posible, por ejemplo, en el caso chileno, donde no existe donde se ha perdido de parte de nuestros políticos la capacidad de disentir, sino que se avanza en torno al consenso, no en torno al disenso, y esa relación es nociva en el fondo porque al final todo es consensuado y nunca hay ideas que se impongan sobre otras, y eso es una contradicción. Desde el punto de vista de la historia dialéctica que plantea Lefebvre y toda la línea de pensamiento de él. Existen límites sociales, que son las propias construcciones culturales que se han desarrollado para entender que no se puede salir de esta caja. O sea, el campo ciego, por ejemplo, es la educación que tenemos hoy día, es nuestro campo ciego. No podemos salir de esta caja porque vamos a encontrar argumentos desde lo político, desde lo intelectual, desde lo económico, desde lo social, desde lo ideológico y principalmente desde lo disciplinario para no salir de esta caja. Que nos van a decir, quédense ahí, porque no se puede salir, ya no podemos salir. Sin embargo, existen otros campos de pensamiento a los cuales nosotros podríamos emigrar. Para mí es muy interesante lo que pasó la semana pasada o antepasada, que es que un equipo de políticos se fue a Finlandia a ver cómo funcionaba el modelo educativo allá. De cierta manera, yo no sé qué va a pasar cuando vuelvan, quizás nada, y muy probable que nada, pero el gesto de decir, ok, nosotros admiramos el modelo finlandés, creemos que es una utopía que nosotros podríamos instalar, pero acá no todo el mundo nos dice que no se puede, entonces hagamos algo, rompamos el círculo y vamos a Finlandia y veamos cómo funciona allá y volvamos con lo que vimos. De una u otra manera ese es un indicio de lo que sería romper estos campos ciegos. Llegamos para allá. Se entiende un poco, ¿cierto? Que el campo ciego es un límite, es una limitante ideológica que no nos permite avanzar ni proponer nada nuevo porque en el fondo nos encierra. Nos dice, si usted propone algo nuevo se va a equivocar, o si usted propone algo nuevo va a haber una dictadura, o si usted propone algo nuevo se pierde la libertad. Argumentos que he escuchado desde que llegué a Chile, por lo menos en las últimas 2 semanas. Vamos con algunos ejemplos en el mundo urbano de lo que sería un campo ciego. Estos campos, yo voy a proponer tres ejemplos. Los 3 ejemplos apuntan no al ejemplo, sino que a la institucionalidad detrás de estos campos ciegos, ¿ya? El campo ciego no es el Molde Castro, el campo ciego es lo que posibilitó que pasara el Molde Castro. Por ejemplo, el Molde Castro y la tiranía de la participación ciudadana, para lo cual hay 2 textos muy interesantes. Uno es de Marcus Miesen y el otro es de Bill Cook y Uma Kotari, donde plantean la tiranía es el ilegítimo e injusto ejercicio del poder. En algunos casos, los procesos participativos facilitan dicha ilegitimidad. Digo esto porque el Molde Castro, existió un plebiscito para el Molde Castro. Una de ellas, obviamente, ya estaba construido. Pero ese plebiscito se desarrolló después de una fuerte campaña mediática. Yo estaba muy en contacto con la gente que estaba en Chiloé. Mientras pasaba todo esto, gente del colegio también, del colegio de arquitectos. Mientras se producía la discusión pública en Santiago, obviamente, de la Efesio, que era este mall en la ciudad histórica, en el patrimonio de la UNESCO, y todo lo que significaba Castro para todos nosotros, que más allá de un destino turístico, es una identidad cultural, al mismo tiempo los empresarios y la autoridad política coludida empezaban a hacer una especie de lavado de imagen de lo que era el Molde Castro, de que era fundamental para el desarrollo de la zona, de que iba a generar empleo, de cómo se estaba desarrollando, tenía todo un proceso detrás que era en beneficio social, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que se termina haciendo es esto, y más allá del discurso y lo que sea, la gente queda convencida de que ellos merecen este mall y que ellos necesitan el mall. Lo que es, de una u otra manera, la participación ciudadana en este caso consolida un proceso tiránico sobre la ciudad, que era esta imposición de este modelo de desarrollo para una ciudad de baja escala como era Castro. Entonces tenemos por un lado, para entender la relación dialéctica de la participación ciudadana en este caso, la autoridad y la empresa privada coludidos en una idea de la ciudad como un bien de consumo, los vecinos y la UNESCO buscando lo mejor para su ciudad, se enfrentan y gana la ciudad como bien de consumo, obviamente, y se produce una paradoja porque no existe ningún instrumento institucional para que este tipo de problemas puedan tener una salvedad, para que este tipo de problemas puedan tener una discusión, sino que ya está consolidado, el edificio está construido y eventualmente, a no ser que algún alcalde con muchos cojones se decida demolerlo, no va a pasar, o algún serbio, tampoco va a pasar.
Otro campo ciego, ya más local, más regional, por decirlo así, Plan de Bicicletas Públicas de Santiago, que es lo que desarrolla la Intendencia. 11 comunas se ponen de acuerdo para desarrollar un plan de bicicletas públicas de Santiago. Mientras que el alcalde de Vitacura inaugura su plan de bicicletas para Santiago. Entonces, podríamos volver al plano de la segregación. Una comuna desarrolla su propio plan de bicicletas para su comuna, para su gente, con su empresa, con lo que sea, mientras 11 otros alcaldes se ponen de acuerdo para desarrollar otra. ¿Qué tenemos acá? Una dialéctica en los modelos de gestión metropolitano, una crisis en los modelos de gestión metropolitano, una contradicción, básicamente una paradoja. El modelo de desarrollo urbano a nivel metropolitano no es capaz de coordinar a su gente, no es capaz de coordinar a su autoridad y obviamente lo de la bicicleta es un ejemplo menor, pero hay tantas otras cosas que podríamos entrar a picar en esto, ¿no? Y el ejemplo del campo ciego número 3, la arquitectura social como modelo de negocios o como responsabilidad política. Y aquí yo quisiera confrontar a dos autores fundamentales en lo que es los procesos de desarrollo de vivienda social, principalmente en Chile, que son Fernando Castillo Velasco y Alejandro Aravena. Voy a citar a Castillo Velasco primero. La arquitectura es política y la política es arquitectura. No se puede pertenecer a un mundo sin actuar políticamente. Es de esta forma como se establece la convivencia social que genera las vocaciones de vida. Se establecen normas de convivencia que la arquitectura tiene que asumir. Por otro lado, Aravena, cuando se le pregunta sobre Elemental, Elemental desde un punto de vista formal es una empresa con fines de lucro que tiene interés social y que busca intervenir y operar en la ciudad. Por un lado, como un atajo hacia la equidad y como un vehículo de creación de riqueza. Tenemos dos arquitectos chilenos altamente destacados a nivel internacional. Uno propone que la vivienda social, o sea, que la arquitectura es un acto político, es un ejercicio político en el cual todos tenemos derecho a participar. El otro, Aravena, en este caso, plantea que existen reglas de mercado donde uno tiene que nadar a través de eso para ver qué se puede hacer en la medida de este marco capitalista en el que vivimos. Entonces tenemos por un lado lo elemental, vivienda social basada en subsidios con reglas de mercado. Por otro lado tenemos vivienda social basada en derechos desarrollada por el Estado. No estoy diciendo que una sea peor que la otra, solamente estoy poniendo en perspectiva de qué forma estas dialécticas se van armando y construyendo como un campo ciego dentro de la institucionalidad del desarrollo urbano en Chile y del urbanismo principalmente. Entonces la contradicción es que se avanza en la reducción de personas sin techo a la vez que se consolidan modelos de segregación con barrios deficientes y viviendas precarias. Esa es la contradicción que ocurre. O sea, dos modelos que apuntan hacia lo mismo generan efectos diferentes. Y este es el triunfo de la explotación del capital a través del Estado, vivienda social con fin de lucro. Eso es uno de los efectos nocivos que se producen. Entonces, ¿cómo salir de este campo ciego institucional? ¿Cómo nosotros quebramos este cubo y empezamos a desarrollar unas nuevas aproximaciones hacia lo que sería el urbanismo para la sociedad que demanda hoy día un cambio institucional en muchas áreas y que por alguna razón no lo está haciendo en el urbanismo aún, pero esperamos que pronto empiece a pasar? Estos campos son campos abiertos a la exploración, la esperan. Son virtualidad para el conocimiento y posibilidad para la acción. Recordemos que virtualidad se refiere a un objeto futuro. ¿Por qué y cómo permanecen ciegos? Tanto la mala fe y el malentendido como la ignorancia juegan un papel. La mala fe, que me ha tocado ver mucho el tema de cómo se ha desacreditado todos los esfuerzos que está haciendo, por lo menos, yo no soy bacheletista ni nada de eso, pero los esfuerzos que hace el gobierno, la derecha les corta las piernas con algún tipo de desinformación incluso, en algunos casos. Y en otros, bueno, ese proceso como que se ha dado desde que llegué, por lo menos, lo leí a través del Mercurio, obviamente una información un poco sesgada, pero ese proceso también se da en otras áreas. Entonces, paso por paso. Estamos en este campo ciego del urbanismo chileno. Asumamos que estamos en este campo ciego. Yo lo propongo nada más. Ustedes me tienen que después destruir si es que necesitan revalidar lo que es el urbanismo en Chile, pero vamos avanzando hacia tratar de entender lo que es el Lefebvre más que lo que es el urbanismo en Chile en esta primera instancia, por lo menos. Paso 1, primero se debe reconocer los bordes que componen este campo ciego y cuáles son los bordes más duros, por decirlo así, y los más blandos, para entender por qué vértice de este cubo podemos nosotros generar una fisura.
Para eso se genera se exige un debate. Se exige un debate intelectual, un debate disciplinar, ideológico, político, etc. Para romper el cubo, ante contradicciones y paradojas se producen procesos de ruptura, actos revolucionarios, y ahí es donde entra la idea de revolución, hacia un nuevo estado de la problemática. Es decir, el proceso es violento, sí, pero es violento desde el punto de vista ideológico. No necesariamente violencia entre personas, sino que violencia entre ideas, que es algo que en Chile ha costado instalar, en el fondo. Por lo menos, desde mi visión al menos. La revolución lleva la bandera de las utopías realizables, y esto es fundamental. La utopía no es únicamente la idea loca de que está allá lejos una ciudad ideal y todo eso. La utopía es un objetivo. Es un objetivo de esta revolución. Y todos los esfuerzos de esta revolución van hacia ese objetivo. Si no se realiza, ok, no hay problema, pero vamos para allá. Eso es como lo que propone Lefebvre. Aquí el objeto virtual deseado, que es un ideal que justifica la cohesión social hacia su concreción. Es decir, esta utopía debe ser seductora para que, en el fondo, la gente siga hacia dónde va hacia esa utopía. En este caso, los que trabajamos con la ciudad debemos consolidar una utopía en la cual nosotros sintamos que vale la pena pelear para llegar hacia esa utopía. Y de ahí, la sociedad urbana explora de manera colectiva y consciente los campos disponibles para avanzar hacia sus utopías y nuevos estados de realización personal y social. Es decir, luego que se rompe el campo ciego, se inicia todo un proceso de exploración de oportunidades, de posibilidades, de ideas, de ideología, de política, de lo que sea. Ya, estamos llegando al final. Bueno, este es un capítulo nomás del libro, son 10. Necesitaría 10 horas para exponerla todo, pero este es el primer avance que quería yo presentar. Y antes de terminar quisiera hacer seguir el estado de lo que sería la idea de lo que sería mi mentor y realizar algunas provocaciones antes de cerrar la conversación. Sociedad civil sin urbanismo. Nos hemos visto obligados a denunciar al urbanismo como un disfraz y como un instrumento al mismo tiempo. Disfraz del Estado, instrumento de los intereses ocultos del capital en una estrategia y en una sociológica. Sociológica que se entiende como una lógica de utilizar lo social. El urbanismo ni siquiera trata de modelar el espacio como una obra de arte. Y eso es una crítica muy interesante, que en el fondo es en qué momento la ciudad pierde la belleza a la hora de pensar la ciudad. Y cómo nosotros reinstalamos la belleza como una política pública. ¿Se puede hacer eso? ¿Podríamos nosotros, a través de recuestionar lo que es el urbanismo, instalar la belleza como un objetivo de la ciudad? Bueno, Lefebvre lo plantea como, aquí lo resume, pero lo menciona en el libro también. Ni según razones técnicas, tal y como lo afirma. Lo que modela es un espacio político y económico. Eso es lo que hace el urbanismo, en el fondo. ¿Están de acuerdo o no? Yo creo que es interesante discutirlo. ¿Por qué se descarta lo utópico de entrada? Es una pregunta personal. ¿Por qué cuando... Ayer me tocó ver una entrevista que se da en CNN, estaba Mayol, habían dos Larraín y estaba Laura Albornoz. Y como que en un momento, no sé cuál de los dos Larraín dice, pero eso es utópico. Como atacando, como diciendo... eso es utópico, es imposible, no lo puede hacer, no sea ridículo. Es como que ese decir, ese es utópico, tenía una carga de significado tan negativa que a mí me llamó mucho la atención. Los proyectos reciben una especie de maldición. No pueden ir más allá de la utilización de algunos procedimientos gráficos y tecnológicos. No se permite a la fantasía que se exalte. Volvemos al tema del arte, ¿no? Evidentemente, los autores de proyectos no logran la síntesis de estos principios opuestos. No puede haber pensamiento sin utopía, sin explotación de lo posible de la otredad. No puede haber pensamiento sin referencia a una práctica. Entonces, los autores no están sacándole partido a estos dos vectores de lo que sería el pensamiento en el tema del urbanismo. ¿Cuál es la postura de los partidos políticos chilenos en relación al urbanismo? Yo nunca he escuchado hablar a un político de urbanismo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de nosotros buscamos una ciudad tal o tal. Se habla de sustentabilidad porque en el fondo todo el mundo habla de sustentabilidad, pero no se habla en el fondo del espesor que tiene el discurso de la sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, no ha habido en ninguna parte una corriente política capaz de politizar los problemas y los objetivos de la construcción. ¿De dónde proviene el bloqueo de esta idea? ¿De dónde proviene el bloqueo de la idea de la construcción? ¿Cómo la construcción
¿Por qué la construcción no es ideológica? ¿Por qué no podemos ideologizar la construcción, en la ejecución de un proyecto? La utilización de ladrillo en vez de la utilización de vidrio, por ejemplo. ¿Por qué eso no se puede discutir desde el punto de vista ideológico? ¿Por qué eso no puede constituir parte de nuestra matriz de análisis urbana? ¿Por qué no podemos avanzar en eso? No sé. La construcción, por lo menos, es lo que me ha tocado ver y leer en libros académicos que son inleíbles porque en el fondo son técnicos y sumamente fome, es eso, es una técnica. Entonces la construcción únicamente como técnica, careciente de todo tipo de pensamiento detrás, de todo tipo de reflexión o de intelectualización, para mí es técnica vacía. Esto tiene mucho que ver con un artículo y una discusión interesante que se empezó a dar en la EURE entre lo que proponía Sabatini, bueno, todo el equipo de Sabatini en torno a la idea de segregación y lo que entiende, bueno, Ernesto con Javier Ruiz-Tagle que estaban desarrollando un artículo que era un poco, contestaba y discutía el modo en que se está pensando la segregación en Chile, se está definiendo, se está avanzando en temas de mejorar ese aspecto de la vida urbana. ¿Cómo salir de lo cuantificable? Incluso en las empresas, los organismos representativos de la clase obrera mantienen sus reivindicaciones y aspiraciones a nivel de lo cuantificable, salario y horarios. Lo cualitativo se limita, se trata de cortar todo lo que sobresale. El terrorismo generalizado de lo cuantificable acentúa la eficacia del espacio represivo. En esta situación, al no cuestionar lo cuantitativo, la clase obrera no tiene alcance político, no propone nada importante en materia de urbanismo. Creo que es como súper contundente y claro, no sé si vale la pena hacer otra reflexión. Pero en el fondo es esto de el número en Chile, o sea, todo es dato, todo pareciera ser que se justifica en base a números, pero ¿qué pasa con los números? ¿Cómo se analizan esos números? ¿Qué matriz ideológica está detrás del análisis de esos números y cómo se interpreta de una u otra manera? Porque los números son abstracciones. Yo puedo decir lo que quiero de un número. El número se interpreta. Obviamente las correlaciones avanzan, pero en el fondo, ¿en qué momento el número empieza a definir teoría o ideología o empieza a avanzar en materias intelectuales desde el punto de vista del urbanismo? Bueno, esas eran las provocaciones. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, hay varios elementos que podemos compartir y discutir, ¿verdad?, en la segunda parte de la presentación. Yo quería hacer dos comentarios sobre tu presentación, si me permiten, antes de abrir hacia toda la sala, digamos. Uno que tiene que ver con el concepto de lo ciego que tú planteas, que me da la impresión de que todo el rato está, digamos, en una lectura del concepto de ideología marxista, más o menos de Altuz, como por esa constelación, pero hay un tema que me pareció que tú lo mencionas, no sé si Lefebvre lo trabaja de esa manera, pero que estos puntos ciegos son cínicos, digamos. No sé si Lefebvre lo dice así o es tu interpretación, pero cuando planteas que puntos ciegos que son cínicos, me recuerda esa otra línea, ¿verdad?, de la crítica de la ideología de Sloterdijk y Zizek y otros, ¿verdad?, como crítica a la razón cínica, por ejemplo, donde plantean que justamente el problema de la ideología, de la crítica a la ideología, si post-Althusser, digamos, es que la ideología es cínica por sí misma. Es decir, si para Marx no sabíamos por qué la frase de Marx famosa, ¿verdad?, no saben por qué hacen las cosas, ¿verdad?, el problema de la ideología cínica es que sabemos perfectamente por qué hacemos las cosas y las seguimos haciendo. Y ese es el problema. Entonces lo que dice Sloterdijk y toda esa línea, Zizek, etc., dice el problema entonces es cómo, si hacemos las cosas y sabemos por qué las hacemos y no obstante las seguimos haciendo, es decir, el caso que tú pusiste de Chiloé, ¿verdad? Es decir, sabemos todo lo que implica hacer un mall en Castro. Todos lo sabemos. Sabemos que eso atenta contra una identidad local, atenta contra un paisaje, atenta contra los nombramientos de la UNESCO, que podríamos discutir sobre si para dónde tira la UNESCO, digamos, pero sabemos, pero no obstante lo hacemos. Es decir, ese problema de si se plantea el punto ciego como cínico, estamos en el punto de la ideología como la ideología cínica, la razón cínica de la ideología. Más o menos la salida, no sé, la salida que se plantea en estos autores, entonces el problema es por qué deseamos hacer lo que hacemos, digamos. Y ahí aparece el problema del deseo, ¿verdad? Entonces quizá sería interesante tratar de entender por qué
a través de qué mecanismo se produce el deseo de hacer lo que estamos haciendo como urbanismo, digamos. Ahí hay una línea, digamos, y ahí cuáles son los dispositivos de la construcción de ese deseo, cómo se nos enseña a desear, ¿verdad? Esa producción. Es un tema, no sé, un tema que me parece que es interesante porque uno puede, como digo, yo no conozco bien, ¿verdad?, cómo lo trabaja Lefebvre, el problema de la ideología, pero me dio todo el rato la impresión de que está hablando de ese concepto de ideología, pero cuando le pones a los ciegos, ¿verdad?, le pones ese elemento de cinismo, entonces habría que hacer un desplazamiento, porque el cinismo, la razón cínica, ¿verdad?, te cambia el problema de la ideología. Entonces, ahí hay un tema, que no sé, quizá aquí los concurrentes si quieres yo puedo saltar sobre eso también, porque él habla efectivamente no del urbanismo como un elemento cínico, sino que los urbanistas como agentes cínicos, en el sentido de que se saben capitalistas, actúan capitalistamente, pero no se reconocen a sí mismos como capitalistas. Claro, eso es cinismo, sí. Entonces, esa es la razón cínica. Entonces, lo que él demanda un poco es, ya sea desde el urbanismo, que aparezca una discusión ideológica hacia esta forma de entender el urbanismo, o desde la sociedad civil. De hecho, las conclusiones él plantea ¿qué pasa con la sociedad civil que se deja hacer todo esto? Bueno, es una pregunta, no lo plantea como que haya que hacer algo, sino que plantea ¿por qué se dejan hacer esto? Un poco muy parecido a la pregunta que tú me estabas haciendo. ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué la gente está en este estado de dominación? ¿Por qué se acomoda con este estado de dominación? ¿Por qué le gusta este estado de dominación? Y ahí aparecen otro tipo de discusiones que son súper interesantes, que yo no sé si se alcanzan a cubrir en el libro, pero por lo menos en el libro nuevo que salió, que se llama Hacia una arquitectura del disfrute, se trabaja mucho más en la idea del deseo desde el punto de vista vinculado al desarrollo del espacio, de la casa en este caso. Yo no tengo una respuesta muy clara con eso, pero yo creo que es una duda que sería muy interesante que se debata a nivel de urbanistas chilenos. O sea, entender, saber, nos damos cuenta nosotros, los urbanistas chilenos, que somos objetos capitalistas al fin y al cabo. O sea, trabajamos por un modelo capitalista, aunque nos rebelemos en contra de eso, en el fondo. O sea, ideológicamente, mi pensamiento dice yo no soy capitalista, pero como opero, como decís tú, igual hago el molde Castro. Porque tengo que pagar cuentas, porque tengo que, no sé, tengo un hijo, etc. Yo creo que es muy interesante entrar a debatir con Lefebvre eso. O sea, Lefebvre muerto, pero en el fondo como teóricamente, ¿cómo se debate eso? Sí. No, por eso te decía, pensando por ejemplo lo que hace Sloterdijk en la crítica de la razón cínica, es decir, él pone el acento en el problema de la construcción del deseo. Es decir, finalmente y ahí se cruza con Lacan y otra gente, ¿verdad?, que se mete ya en el psicoanálisis, porque efectivamente, es decir, ¿qué nos enseña a desear, ¿verdad?, que nos permite comportarnos cínicamente. Lo otro que te quería comentar era sobre la pregunta que tú planteas todo el rato, digamos, cómo entender el urbanismo desde esta clave lefebriana, el urbanismo chileno, digamos. Y me parece súper interesante que justamente yo creo que la empresa que hay que hacer es cómo importar, ¿verdad?, estos modelos, en el caso de Lefebvre, que trabaja desde una sociedad metropolitana, con además todas las circunstancias de los 60 en Francia son muy intensas, desde la guerra con Argelia, ¿verdad?, etcétera. ¿Cómo no importa, ¿verdad?, esos modelos teóricos para poder entender los propios procesos chilenos? Yo creo que ahí hay una deuda que tenemos todos, digamos, que trabajamos en este campo de cómo entender la propia lógicas, ¿verdad?, de superación o dialécticas, si podríamos ponerlo en esos términos, de cómo se ha ido construyendo el espacio urbano en Chile. Yo tengo a veces problemas, no sé, cuando uno lee a Mumford o incluso Polanyi, que también hace unas clasificaciones parecidas a las de Lefebvre, ¿verdad?, que tengo problemas con esas categorías muchas veces porque no... Son distantes. O sea, ciudad feudal, no tuvimos. O sea, no, ciudad mercantil, como, no sé, hay otras formas, digamos, que habría que verla. Quizás las ciudades agrarias del sur, las ciudades mineras, que claramente son dos paradigmas súper distintos, pero tiene sentido historizar eso, ¿verdad? Cómo esos modelos de acumulación fueron generando ciertos espacios en la medida que también nos permite entender, obviamente, las ciudades mineras contemporáneas o lo que está sucediendo en otros lados. Y en esos términos, yo creo que falta aplicar, ¿verdad?, estos conceptos. Hay otro concepto que tú no lo pones en el centro, probablemente ¿verdad?, por la lógica con la que construiste la presentación,
pero que también parece vital, que el tema de que la hora de Lefebvre es vital, ¿verdad? Que es la vida cotidiana. Sí. Es decir, cómo podemos entender estas transformaciones a partir de la vida cotidiana. Es decir, cómo los sujetos viven, ¿verdad?, este espacio, lo experimentan, etc. Y en función de cómo seguimos los sujetos podemos entender esta lógica particular históricamente situada, ¿verdad?, de construcción del espacio. Yo creo que ahí, no sé, yo creo que efectivamente hay una pega que tenemos que hacer en general los que estamos trabajando sobre temas urbanos o territoriales en Chile, de cómo entender la construcción de esos espacios a partir de vida cotidiana en lugares incluso ni siquiera no metropolitanos. Quizás en las fronteras se puede leer mejor esto. Es decir, cómo se puede entender el urbanismo neoliberal chileno a partir de, por ejemplo, ni siquiera Bajos de Mena, estoy pensando en Altos Pisos, en Alerce, en Padre Las Casas, en la duplicación, por ejemplo, de una ciudad de Lautaro a partir de solo construcción de vivienda social, a partir de los años 90. Es decir, ahí yo creo que hay que tratar de leer, ¿verdad?, en esos espacios medios de borde, ¿verdad?, que no son metropolitanos, donde se implementa una lógica de acumulación, de producción de espacio, de producción ¿verdad?, de espacio, donde efectivamente las vidas cotidianas, ¿verdad?, se ven completamente transformadas. Yo creo que ahí hay un tema, digamos, pero eso en general y tiene que ver un poco quizás con el esfuerzo que tú estás haciendo, de cómo traer estos modelos conceptuales, ¿verdad?, que operaron en una cierta historicidad, pero también tenemos que rehistorizarlos en función de cómo se ha ido produciendo el espacio urbano en Chile o en América Latina. Estoy súper de acuerdo. Son como deberes que de hecho son parte de lo que justifica el viaje a hacer este trabajo de campo acá, es eso, en el fondo. O sea, ¿qué significa Lefebvre en Chile? Porque obviamente no es la ciudad, todas estas ciudades que yo mostraba, claramente no aplican, o sea, y la interpretación no puede ser solamente comparar imágenes, sino que hay una, como decís tú muy claramente. Y la cotidianeidad es fundamental. Yo borré una diapositiva que tenía que en el fondo, este libro es una consecuencia de 3 libros, a mi entender por lo menos, que son La crítica de la cotidianeidad, La sociología de Marx y El derecho a la ciudad. Esos 3 libros construyen un poco las conclusiones de esos 3 libros avanzan hacia lo que era este manifiesto que es la revolución urbana. Entonces, es fundamental, es súper importante. Y en el fondo, claro, uno de los ejercicios que yo tengo que hacer es agarrar desde la revolución urbana, volver hacia sus obras iniciales para entender de qué forma se tensionaban esos conceptos con la historia y cómo eso se ve en Chile, en el fondo, que es como lo más relevante, para mí por lo menos. Bueno, abrimos la conversa. Preguntas, comentarios. Sí, bien, ¿no? ¿Te puedes presentar brevemente? Sí, Eduardo Leiva, alumno de magíster de urbanismo, pero en diciembre de entregar, si todo sale bien. Básicamente era un poco con lo de ayer, con la función de Harvey, de alguna manera tenemos que digamos, todavía estas dos cosas se me dieron a la luz, digamos, entre el valor de uso y el digamos, valor de cambio. Valor de cambio, ¿cierto? Y esta elite, digamos, mundial, comprando vivienda de altos precios, ¿cierto? Y comprando departamentos y, digamos, generando actividades urbanas en las capitales principales, destruyendo barrios, comprando edificios y estos edificios, digamos, terminados y de alguna manera desocupados, todos comprados. Entonces, de alguna manera es ese poder de esa elite, de alguna manera si uno digamos, la traslada a Chile, y uno ve la elite acá, una elite pifiadísima, o sea, pues sabemos lo que está haciendo y cómo lo hacen, de alguna manera se aprovechan de cosas como la educación de la gente, y ojalá de la periferia. Entonces, esas dos cosas, digamos, es esa cortina de humo que tiene la elite chilena, que de alguna manera uno siente que está ahí, quizás, que se puede llegar, se puede arreglar, se puede echar del Estado, del gobierno, hacer cambios, y no está tan lejos, a diferencia quizás de la isla mundial de la que hablaba Carlos. Por un lado, el espacio también, otra cosa que se me vino, bueno, no estamos tan lejos, digamos, de salir, de poder, digamos, de poder contenerla.
lo otro que se vino de alguna manera es el espacio digamos, el agua de la liga que llega con el organismo español, digamos que esa plaza Armas también fue en un momento el espacio público de debate, de ideas, pero que después la ley chilena lo transforma y lo lleva al Congreso, o sea, la plaza Armas se va al Congreso, y ahí se debate todo. Entonces, esa imposibilidad también, incluso ahora de tener que estar haciendo ONG, ¿no sé, preguntando a la gente, movimientos sociales, para derrocar algo que hay que derrocarlo desde el Estado, ¿no? O tener una vacuna. Entonces, se me vinieron esas dos cosas a la cabeza y, bueno, te felicito, está súper bueno y está como subversivo en el sentido que está generando como detonante. Eso era una reflexión. Vamos contando preguntas, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú dices, Paco? No, de la 3 yo creo, algo así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo podéis generar una ya? ¿Sí? Ignacio y después Rob. A mí me gustaría... Preséntate breve. Yo soy Juan Ignacio, soy estudiante de acá de la Facultad de Arquitectura de programa de Arquitectura. Y bueno, debería hacer dos consultas. Una primera, por ejemplo, con respecto al urbanismo capitalista, que es un poco lo que tú denunciabas. Que yo, por ejemplo, estuve lo que conversando con la gente que está haciendo el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de los ríos. Y me di cuenta que todas las personas en esa sesión de ese plan, siguiendo los lineamientos dados para ese plan, eran capitalistas. O sea, ellos querían entender la ciudad como un espacio de generación de riqueza, entender el territorio como un espacio explorar para la acumulación. Y yo me di cuenta que yo estaba en contra de mover todas las posturas de todas las personas que formaban ese equipo. Entonces, quizás en la poca experiencia profesional que tengo, me di cuenta rápidamente de cuál es el escenario de la gestión municipal y pública, y en este caso una consultora, respecto a cómo se hace urbanismo en concreto, digamos. Pero la pregunta que me surge ahí es, ¿qué podría yo decirles a ellos en respuesta a eso? Porque yo voy a decir, que es capitalista, esto en contra del capitalismo, pero ¿existe ese urbanismo no capitalista? Eso es lo que yo digo. O sea, si estamos hablando de que hay un urbanismo capitalista, que es servir a los intereses del mercado, ¿existe un urbanismo no capitalista? ¿O tenemos que asumir que el urbanismo es una tarea meramente técnica y simplemente se sirve de este contrato social capitalista en el cual estamos inmersos para desplegarse como una más de sus esferas de reproducción? Esa es una pregunta. Y a ese respecto me interesa mucho Lefebvre, porque, por ejemplo, Lefebvre en un momento habla de los urbanistas soviéticos del año 20, dice que tienen la concepción de los condensadores sociales, que entienden la ciudad como un condensador social del socialismo. Por lo tanto, la labor del arquitecto urbanista no es técnica ni servil, sino que es funcional a la producción, y no se dejan llevar por la palabra estalinista, sino que intentan integrarse con la comunidad y producir un espacio distinto desde la planificación. O sea, tampoco condenar la planificación, como también he escuchado en conversatorios sobre Lefebvre, que condenan a los planificadores y a los urbanistas inmediatamente como parte del aparato del Estado y servir al Estado, y no se hace un análisis interno disciplinar de cómo se podría uno plantear como urbanista y como sujeto de transformación, sujeto de cambio revolucionario de transformación social, sin renegar de tu posición profesional. O sea, sin decir, me salgo de todo esto y me dedico a hacer permacultura, sino me puedo posicionar desde ahí y quiero transformar la realidad desde esa posición. Y en ese sentido, el tema de la autoridad practicar y de volver a hacer una discusión disciplinar interna de realmente ver cuáles son los modelos que tienen que ver con consecuencias en la ciudad como obra de arte, la producción del espacio como una cuestión comunitaria, no como algo producido desde un Estado, desde un mercado absoluto. Eso. Y el otro tema es el tema de la producción urbana, que en la producción del espacio al final Lefebvre dice la revolución urbana está enmarcada dentro de la revolución del espacio, que es mayor que la revolución urbana, y que dentro de esa revolución del espacio está la revolución urbana, pero no es solo una revolución urbana. Como que eso me gustaría, porque eso se lo leía a Lefebvre y me encontré sumamente interesante, justamente por todo lo que tú estás haciendo antes de los cambios de la ruralidad, la transformación que está diciendo, que la ruralidad también puede ser sujeto revolucionario desde su condición de rural, no necesariamente el sujeto urbano o el sujeto revolucionario. Al menos en Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos, ¿sí? Pero quizás en Brasil. Un poco esos dos temas. Hay un urbanismo no capitalista y cuál es el rol de los sujetos revolucionarios no urbanos. Bueno, yo soy Rodolfo Miló, soy geógrafo, trabajo en la Universidad Alberto Hurtado y bueno, le agradezco por su nombre, Ignacio, porque me despejó mucho la pregunta. Bueno, te agradezco también la presentación, me parece que es paradójico, porque si bien es un solo libro, la revolución urbana, sin embargo, se condensan varias ideas que me parecen que son
centrales y provocadoras a la hora de pensar Lefebvre hoy día, que yo creo que eso es lo más complejo, ¿no? Cómo situarlo para hoy día y no como una historia de la idea simplemente que puede ser simpática. Te lo comento porque nosotros en la Universidad Alberto Hurtado, de hecho creo que nos corríamos por aquí hace poco, estuvimos leyendo a Lefebvre todo este semestre, digamos, estamos acá con Lefebvre. Y de hecho por eso te hago el primer comentario y pregunto, o sea, ¿por qué quedarse o cuál es el criterio de empezar con la revolución urbana? Lo pregunto así como metodológicamente, ¿por qué quedarse ahí si estamos frente a un autor que nos plantea infinitos problemas? Desde el año 40 empieza a hablar de la vida cotidiana hasta que se muere, ¿cierto? Presencia-ausencia, que es una teoría de la representación. Entonces, como un autor tan oceánico, ¿cierto? Situarlo solamente a ese lugar, cuando quizás si uno sigue su obra puede también encontrar distintos problemas que alimentan la discusión urbana, por supuesto. Ahora, yo creo que es importante en esa lógica de recuperación entender el contexto histórico de Lefebvre y el contexto de producción de Lefebvre. Que pensemos que un Tata, cuando escribe la revolución urbana, tiene 70 años y está peleado con todo el mundo, ¿cierto? Todo el marxismo se desplaza hacia el estructuralismo, queda muy abandonado y realmente está, digamos, solo y en esa soledad, ¿cierto?, construye una obra gigante que incluso Perriard nos dice imperturbable y original, o sea, dentro de los marxismos en Francia probablemente imperturbable y original. O sea, sin embargo, en términos de recepción de esa obra, no impacta porque está solo, y es un Tata. Y entonces eso es complejo, porque de algún modo destempla este problema que venía hablando en los años 40, empieza a hablar de la vida cotidiana, en el 60 se concentra en la ciudad, y ya en el 80 ya hace una teoría crítica del Estado como totalidad política. Entonces, creo que es bueno hacer ese contexto, porque si uno hace paralelo, claro, con Benjamin uno podría decir sí, hay lugares comunes, pero si uno se fija en Marcuse, por ejemplo, y ve toda su teoría crítica del sujeto, se da cuenta que Lefebvre también está peleando ahí, con la teoría del lenguaje, con toda esa discusión gigante. Ahora, en relación al concepto de campo ciego, me parece que es sumamente provocador y me parece que es un bonito gesto como partir con una idea de Lefebvre y tratar de apretarla, ¿cierto?, y someterla a crítica. Pero también creo que si es en esa lógica del cinismo, ¿cierto?, como una crítica ideológica, parece ser que ese es el uso de la ideología en esa parte, sería bueno o quizás sería interesante discutir cómo se desplaza el cinismo en esta discusión urbana actual, porque probablemente han habido cambios dentro de la lógica de lo que se hacía como urbanismo hace 10 años, hace 20 años y hoy día. Entonces, me parece muy interesante como entender el desplazamiento de esos registros simbólicos del urbanismo crítico que ya se van desplazando, van cambiando. O sea, hoy día, por ejemplo, si vemos los textos, todos son antineoliberales. Hace 20 años no era tan así la cosa. Por ejemplo, hay un cambio. Y por otro también, ¿por qué no también darle la oportunidad de recuperar otras categorías del Lefebvre que ya entran en la discusión urbana concreta? O sea, la contradicción, no sé, la contradicción habitat, o por ejemplo el concepto de autogestión, que lo trabaja muy fuertemente en el 69, o el concepto de espacio diferencial, por ejemplo, a la hora de reconstruir categorías de espacio que sean antítesis a la lógica moderna, ¿cierto?, homogenizante, y de hecho, y por eso la pregunta, sino, quizá es el método del Lefebvre lo que lo hace más vigente quizás que sus propias categorías, esa forma de construir, ¿cierto?, sobre la realidad, cuestiones prácticas, ¿ya? Y por último, respecto a la cuestión de Castro, yo aquí quizás me va a tirar tomates, pero yo creo que el asunto es la comunidad quería un muy grande. O sea, no nos hagamos los locos con eso. Tú lo dijiste, claro, esto es una razón tiránica del mercado, pero la comunidad de Castro quería un mall. Y ese es el problema, yo creo. O sea, hay una cuestión de la subjetividad política, que claro, que uno la podría someter a una crítica urbana, ¿cierto?, de más socialista, como quieras llamarle tú, pero en el fondo la comunidad quería un mall grande y la comunidad dijo, nosotros queremos un mall. Y ahí hay un problema, digamos, que
yo creo que el FL estaría bien complicado, pero atento a ese problema, no hacerle el guiño a la subjetividad solamente ideológica, sino también como entendiendo esas contradicciones. Aunque podrías decir que la comunidad deseaba el mall y el deseo es construido. Y ahí Pero el deseo se arma dentro de un campo ciego, que es creer que el mall es la única opción vigente que existe para resolver problemas urbanos. Yo vivo en Londres, vivía en Londres hasta hace 2 semanas, y no hay mall en el centro. Y hay comercio por todos lados, es una cuestión exuberante. Existen otros modelos de comercio, pero claro, ahí entra un problema de educación también. No en el mall de Castro, no porque la gente de Castro no tenga educación, sino que porque en Chile no hay buena educación en general en materia de desarrollo urbano, en materia de urbanismo y otras cosas. Precisamente lo que tú me mencionas explica recuerda que todo este tema de mostrar estos casos, me salté porque en el fondo eran como muchas preguntas ya, pero como de especialistas. sí, el hecho del mall de Castro no tiene que ver con la tiranía de que el alcalde era dueño del terreno de al lado, ni que Aníbal Mosa puso la plata. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que dentro de este marco de lo que nosotros como chilenos, y sobre todo los que no son especialistas en materia urbana, conocen de ciudad, para ellos, dentro de este marco, dentro del marco de los límites que estamos hablando acá, del campo ciego, el mall era la opción. Por sobre nada, porque no había nada más, no había otra contradicción, no había otro elemento que le hiciera peso. Entonces, claro, para ellos la única opción era el mall. Claro, se les preguntó después si lo preferían más lejos, y dijeron sí, podría haber estado fuera de la ciudad y todo el tema. O sea, en el fondo también tenía una idea de que fuera más alto que la iglesia era un poco erróneo. Pero sí, eso es precisamente el campo ciego. O sea, no ver que existen más campos que explorar. Entonces, esa era, parece que tiene que ver con eso, ¿no? Hola, Adolfo López, arquitecto, magíster en urbanismo. Tú lo que estás comentando ahora lo ves como un debate de frontera parcelado, o tu pregunta va hacia dónde tiendes con este discurso, hacia generar un método que aporte a la discusión o interpretar el sesgo de la mirada de la construcción sobre el espacio público. Más bien entendido como desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que sucedió ayer en la charla de Harvey, respecto de la reproducción del espacio público, pero también de la importancia y el rival que había que asumir ahora, como por ejemplo respecto a China. Pero a mí, de verdad, me hace ruido y siento que se transforma en un discurso prácticamente propagandista, porque ¿por qué un discurso marxista ahora debe irse en contra de China, que también es una república marxista? Pero que también pero que también además genera la mano de obra para Estados Unidos. ¿O no será que se está tratando de reapropiar las condiciones que ha desarrollado China en el tiempo y que Occidente ahora ya no genera más, necesita generar más recursos y poder transformarlo en un discurso propio, como el hecho de ser antiliberal, que finalmente la moraleja de Harvey, ser antisistema, antiliberal. Entonces, volviendo a tu pregunta y decir que Aníbal Mosa no tiene que ver con este tema, yo creo que sí tiene que ver con este tema, porque son la gente, como tú dijiste, en el largo de tu discurso, en este rato, son la gente que están provocando los cambios, pero también están dominando y constituyendo el sentido dominante del Estado. Entonces la pregunta apunta así: si tu discurso, tu presentación apunta sobre la violencia de ideas, ¿cómo entendía esa violencia de ideas necesaria? Si es el método al cual debemos volver a reevaluar en la ciudad, o finalmente si nos vamos a entender en un debate de la ciudad prácticamente en irnos en contra de lo que significa el número, de lo que significa la incorporación de la gente privada, básicamente eso, y que nos puedas profundizar esa violencia de ideas. ¿Y por qué, por ejemplo, Aníbal Mosa no tendría que ver fundamentalmente con lo que está sucediendo
en el molde Castro, sí, a mi parecer, es uno de los agentes que está provocando el cambio y de alguna manera lo está predeterminando. Bueno, te respondo. Pero mejor Volver a... porque habían, claro, 3 planteamientos que sería... Sí, lo tengo acá todo anotadito. Ya. Si quieres me lo... Sí. Sí, como el tema, creo que lo entendí bien, como el tema de las élites locales y globales, ¿verdad? En el contexto del capitalismo chileno. Bueno, varios plantearon varios puntos, pero lo que yo, revolución urbana, revolución espacial, por decir, el problema de la producción del espacio, la revolución del espacio, y lo que planteamiento Rodolfo al final sobre el tema quizás metodológico, es decir, por qué tomar esta línea de Lefebvre en un pensamiento más vasto, y quizás tiene que ver con una lógica metodológica de enfrentar el problema. Ya, Y voy bueno, a... y lo que comentó el colega ya. Sí, de la violencia de idea y de... sí, perfecto. De Aníbal Mosa. Para que no se nos acumulen excesivamente, podemos hacer una última ronda después de preguntas. Ya, de Juan Ignacio. Claro, el urbanismo capitalista, ¿qué se hace? ¿Qué existe? Ya, ahí yo, sobre esta idea de si existe otro urbanismo, ¿cierto? Ese era como el tema 1 que tú proponías. Bueno, claro que existe otro urbanismo. Yo fui a una conferencia el año pasado, un econometrista que se llama José Gabriel Palma, un profesor de Cambridge que es muy bueno, es un tipo muy inteligente. Y él decía, nos hacía como un tirón de oreja, en el fondo nos gritaba: muchachos, existía vida antes del capitalismo en Chile, había modelos de desarrollo urbano, estaba la Cormus, estaba la Corvi, habían otros formas de aproximarse a la ciudad, que no necesariamente tienen que ser comunistas o socialistas, pueden haber otros. Yo no trato de imponer mi visión obviamente es mucho más de izquierda, pero si llega alguien con una idea del urban regime que existe por Stone, desarrollado por Stone en los Estados Unidos, también es válido. O si llega alguien parece que está muy de moda en Santiago el tema de lo de Florida, el Creative Cities y esas cosas, también puede ser, o sea, no sé si está mal, pero puede ser en el fondo, podemos discutirlo, pero en el fondo hay más modelos que el que tenemos nosotros hoy en día. El tema está en por qué no conocemos más modelos. Nosotros, yo mismo, que me he tenido que desayunar viviendo afuera, habiendo hecho un máster afuera, aprendí muchas cosas de modelos que yo creía que en el fondo no existían. En el fondo, tuve la oportunidad de romper este campo ciego que yo tenía en mi propia mente de lo que yo había aprendido de urbanismo en Chile. Mis únicas visiones eran lo de Allende, lo de la Cormu y la Corvi de Frey, quizás algo de higienismo en algún tiempo, y lo que conozco, lo que desarrollé como profesional, en el fondo, que es básicamente urbanismo capitalista. Entonces, claro, existen, hay que explorarlo, hay que evaluarlo, hay que aterrizarlo. Lo mismo que decía Walter del tema de traer a Chile y aterrizar estas ideas, claro, hay que aterrizarle, ver cómo aterrizan y a ver si caben y ver cómo se adaptan y todo eso. Y que cada uno, si tú te sientes motivado, por ejemplo, creo que te escuché mencionar el tema de la permacultura como el modelo de desarrollo urbano y ver con el tema de la agricultura urbana, perfecto, pero ¿cómo eso encajaría en nuestra sociedad? ¿Cómo eso sería recibido? Esos son procesos que se tienen que dar en discusiones. Seguramente en discusión académica, seguramente dentro de las universidades, primero, después para salir al mundo político, para después salir a la sociedad y exponer ideas de manera simple, de manera sin eslogan, para que todo el mundo entienda en el fondo de qué estamos hablando. Yo creo que sí existen. Es cosa de investigar y ver cómo ha funcionado. El mismo modelo chino, que alguien lo mencionó, tú lo mencionabas, el modelo chino de desarrollo urbano no es el modelo chino, sino que el modelo de ciertas áreas de China son muy diferentes de cómo se desarrolla un área china, otra área y otra área. Hay áreas chinas que son completamente participativas, otras son completamente totalitarias y así. Siempre hay modelos. El rol del arquitecto urbanista en estos procesos, eso tú lo habías vinculado con el tema de la revolución urbana, de qué es en verdad, ¿o no? Sí. El rol del arquitecto urbanista en estos procesos yo creo que tiene que ver un poco con lo que conversábamos antes, que es informar, es traer modelos a la discusión, no conformarnos con lo que existe. A mí me tocó, bueno, yo estudié en la Universidad Central, soy arquitecto de la Universidad Central, me tocó tener 9 urbanismos, tenía 9 ramos de urbanismo y todos eran muy parecidos. En todo ello avanzábamos en base a una misma matriz de avance, que era como entender cuál era la historia de los modelos de desarrollo urbano, y que hoy día teníamos esto, y al final los últimos 4 urbanismos era como aprender a operar dentro del Estado. Y eso es un campo ciego. Ahí es donde, en la educación, que alguien, no sé, alguno de los que me preguntaba, yo lo vinculaba mucho con el tema de la educación del urbanismo en Chile,
que en el fondo en la misma educación se empiezan a construir estos campos ciegos. Cuando tú limitas un poco, como educador, las posibilidades que existen en modelos de desarrollo urbano y no exploras más allá. Porque, bueno, hay otro problema que todo se me encadena a mí en el fondo, que es que en Chile las universidades son profesionalizantes, que es una distorsión. O sea, nosotros en la universidad tenemos que preparar a un intelectual y a un profesional. No podemos dedicarnos únicamente al desarrollo del pensamiento, porque el cabro que cuando se egrese tiene que salir y trabajar en base a lo que aprendió en la universidad, no en base a lo que desarrolló después, con una práctica, como se hace en otros países más desarrollados. Ya no es el colegio, bueno, solían ser los colegios profesionales en los que el arquitecto, particularmente el que entregaba el título, ahora es la universidad, desde el año 78 creo que empezó a funcionar eso. Entonces, claro, esa profesionalización de la universidad ha convertido que la carrera de arquitectura, de urbanismo, de antropología incluso, o otras carreras afines al modelo, al tema del desarrollo urbano, geografía, tiendan al pragmatismo, tiendan a enseñar lo que es útil para ganar plata, después para vivir. Y se pierde un poco la discusión, se pierde un poco el avanzar en conocimiento, por eso las universidades no producen casi nada de conocimiento, no producen investigación. ¿Qué es la revolución urbana en verdad? Bueno, yo creo que hay varias interpretaciones de eso. Yo no sé si en el fondo Lefebvre logra acabarlo, yo creo que tampoco era su objetivo. En la misma lectura que él hace del marxismo, él plantea que sería un error que en el futuro alguien creyera lo que él decía del marxismo. Porque en el fondo sería eso lo más antimarxista que se puede hacer, que es casarse con una idea, con una forma de entender el marxismo, con una forma de entender, no hablemos ni siquiera de marxismo, sino que como una forma de entender de cómo derrocar al capitalismo de esta hegemonía global. Entonces, ¿qué es la revolución urbana? Yo creo que en el mismo libro hay ciertas, no contradicciones, pero formas de interpretarlo. Por un lado puede ser un momento histórico, que puede ser positivo o negativo, puede ser positivo desde mi perspectiva, pero positivo que se produce una transformación en los modelos de desarrollo urbano, negativo que se instaure el capitalismo como sistema global absoluto, casi como en la película 1984, con el libro de Orwell. Entonces, la revolución urbana es abierta a cómo nosotros la interpretemos, como yo como arquitecto lo interpreto, como un urbanista de otra disciplina lo interpreta, como un antropólogo, un sociólogo, un geógrafo, un economista, cualquier persona, logra interpretar esta idea de revolución urbana y cómo avanza y cómo aporta hacia la ejecución de esa revolución. ¿Y qué es? Yo creo que el qué es también tiene que ver con una discusión que necesita ser aterrizada en este país, en Chile y en Latinoamérica, yo creo. Tenemos discusión, por ejemplo, nuestro modelo, nuestra forma de hacer ciudad no es la misma que en Argentina, no es la misma que en Uruguay, no es la misma que en Bolivia. Existe una especificidad que necesitamos resolver y discutir y avanzar. Yo creo que si yo me planteo y trato de declarar aquí qué es una revolución urbana, sería una soberbia terrible y sería un error, sería actuar totalitarista, de una forma totalitarista en torno a lo que se entiende. Yo entiendo revolución urbana, por lo menos, como un proceso de recuestionamiento disciplinar que busca transformar la forma, los procesos que dan forma a la ciudad, en el fondo. Esa es mi visión, por lo menos. Pero puede ser, no sé, cualquier otra cosa. A Rodolfo, ¿por qué elegir este y no otro? Bueno, es complicado. En el fondo tengo 3 años, nomás pasé mi doctorado y no puedo usar todos los libros de Lefebvre, sino que tenía que, en el momento en que elegí, yo solamente elegí estratégicamente un libro. Yo en ese momento, ¿cuál fue mi criterio en ese momento? Dije ya, ok, Allende proponía interesantes medidas en materia de desarrollo urbano en el año 70. Lefebvre vino a Chile el año 72 a dar un discurso en la UNCTAD y a conocer también el modelo socialista utópico que se está implementando en Chile. Y el año 72 también fue el año en que se tradujo el libro al español. Un libro que se escribió en el año 70, muy paralelo también a todo lo que se está desarrollando con la UP en Chile. Hay una efervescencia a la izquierda acá en Latinoamérica. Entonces era muy interesante para mí tomar un libro que fuera como del año 70. Para mí era interesante ese momento histórico, donde todavía estuviera Lacorne. En ese momento, cuando elegí el libro como modelo para avanzar. Ahora, bueno, dentro de los progresos de mi estudio claramente ha cambiado. Ya no me interesa necesariamente únicamente lo histórico, sino que me interesa también
de qué manera el libro calza con muchas cosas que pasan en Chile hoy en día, sobre todo el tema del campo ciego, que para mí es fundamental. Entonces, ¿por qué lo elegí? Porque de una u otra manera sintetiza el avance de Lefebvre desde la crítica del día a día, incluso del materialismo dialéctico, hasta el derecho a la ciudad, está resumido por una u otra forma en forma de manifiesto, lo que lo convierte en una forma muy clara de aplicar también. Un manifiesto tiene un objetivo, que es implementar. O sea, el manifiesto busca implementar algo, ideología, pensamiento, lo que sea. Entonces, este manifiesto y su densidad me servían mucho para generar una matriz de análisis. Eso era como más que todo. Claro, tú decías sobre que Lefebvre estaba solo, sí, pero en el mundo francés. Estaba muy solo en el mundo francoparlante, en el fondo, en su país. Estuvo solo. Para el momento en que él empieza a producir, aparecen autores como Harvey, como Zoya, como Castells, como Neil Smith, que son autores altamente influyentes en el mundo anglosajón, y empiezan a esparcir, quizás no su obra de forma directa, pero sí esta línea ideológica que planteaba él, esta línea de pensamiento que planteaba él en el mundo anglosajón. Bueno, lo conversaba con Matías Garretón, quien hizo su doctorado en Francia, y le preguntaba qué pasaba con Lefebvre en Francia, que no lo pescaban tanto como en Inglaterra. En Inglaterra, no sé, David Harvey tuvo que aprender francés porque le interesó el tema de la revolución urbana. El Matías me decía que Lefebvre era era un socialista demasiado cercano a lo liberal. O sea, era como muy poco francés para lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Aparte de lo que decís tú, que en el fondo se peleó con todo el Partido Comunista francés, dijo que Stalin era un dictador, siendo miembro del Partido Comunista dijo Stalin era un dictador, lo echaron en el fondo del Partido Comunista. Entonces se peleó con todo el mundo, pero su crítica hacía sentido en el mundo anglosajón, donde claramente también ya se pensaba que Stalin era un dictador y que el comunismo internacional no necesariamente tenía la razón. Entonces, claro, no lo pescaron en Francia, pero sí lo pescaron mucho en el mundo anglosajón. Ahora es cosa de escuchar, no sé, una discusión entre Neil Brenner y Neil Smith. Hace no mucho hubo una discusión a través de unos papers, bueno, antes que Neil Smith falleciera, obviamente, en el año 2008, porque Neil Brenner, como decía, el más citado de las ciencias sociales hoy en día, insistía en hablar de Lefebvre, hasta que Neil Smith en un momento le dice, oye, si no es el único. Hablemos de otro tipo, si hay más gente que piensa en esta idea y todo eso. No puedes era casi como un reto que le daba, le decía, no puedes creer que Lefebvre es la omnipresencia y el omniconocimiento, o sea, no podéis creer eso. Muy interesante. Claro, el mundo anglosajón tiene un impacto, en el mundo francés es diferente. Y ¿cómo se desplaza el cinismo? Bueno, yo no sé. Yo creo que parte por abrir estos campos ciegos, por romper un poco algunos de los vértices y empezar a ver qué podemos traer para acá. Tratando de manejar este discurso hacia una cualidad operativa que pueda tener la revolución urbana. Realmente no tiene ninguna cualidad operativa, es únicamente un manifiesto para analizar la ciudad y los procesos urbanos y nada más. Puede ser. Mi supervisor por lo menos dice que es un instrumento metodológico, para mí es un manifiesto político. Pueden haber diferentes interpretaciones. Yo creo que cómo desplazamos ese cinismo en Chile está difícil. Yo creo que parte por la educación de base, en el fondo de educación de los procesos. No digo que se imponga un modelo marxista de teoría urbana para todas las universidades, no, al contrario, sino que sepan que existe y que funciona así, y que funciona así este otro, y que funciona así el otro, y así el otro, y así el otro. Y en el fondo educar en cuanto a modelos que existen, para que se produzca una innovación, en el fondo. O sea, no podemos agarrar modelos que existen y tratar de implementarlos, tenemos que tratar de diseñar nuestros propios modelos, me imagino. A ver. Yo sí que quizás podríamos ser como ir cerrando. Aquí algunas personas habían levantado la mano, como una última, por favor, así breve. ¿Qué pasa si Lefebvre está equivocado? ¿No? Que tú mismo dices que se tiende a endiosar, el Brenner no retan por endiosar a Lefebvre. Si está equivocado Lefebvre, y partir de la hipótesis contraria, ¿sí? Está equivocado. Y a lo mejor tú también estás equivocado en la interpretación de Lefebvre al momento de plantear
verlo desde una epistemología personal, el acto revolucionario que se está invitando, una revolución epistemológica individual del técnico, de esa manera que lo verbalizaste acá. Y Lefebvre quizás se planteaba la sociedad saliendo fuera de la caja o del campo ciego y visualizando otros escenarios. Y ese salir estaba radicado en la vida cotidiana que se da en la ciudad, en una sociedad urbanizada, en la cual hay vecinos, hay prácticas, hay proximidad y todo aquello que desde la vereda liberal Jane Jacobs narró con mucho mayor precisión que Lefebvre, en un barrio, en un contexto capitalista. Pero finalmente esa práctica, esa vida cotidiana, esa centralidad, esa densidad, que lleva a una definición de una utopía a partir de la praxis cotidiana. Y yo te pregunto, ¿no estará equivocado Lefebvre? Porque no he visto, al menos en mis estudios de historia, que son muy básicos. Pero no he visto ninguna revolución que haya nacido de esa vida cotidiana urbana. No me perdona. ¿Qué revolución? De verdad, revolución con, es decir, personas, sociedad tomando en sus manos el destino de la sociedad, de la política y del Estado, o de la sociedad en su conjunto, si se trata de disolver el Estado y construir otra cosa. ¿Qué sociedad, qué revolución viene de la vida cotidiana urbana? Y en Chile, sin embargo, podemos sacar cientos de casos en los cuales la vida cotidiana lleva a microemprendimientos sociales, pequeñas revoluciones barriales, o decirle que no a los capitalistas del lucro carrete que tienen que cerrar sus locales a las 12 de la noche y poner ciclovías. ¿Qué revolución hay ahí? No hay revolución. Entonces Lefebvre a lo mejor no estaba viendo algo que estaba proyectando algo a través del proceso de urbanización mundial, que es inexorable, sí, efectivamente. El mundo se urbaniza. Hay una mayor tasa de urbanización y los países tienden indefectiblemente a estar más urbanizados hoy que antes. Pero, no sé, a lo mejor es un sueño. Claro. Como la ideología. Bueno, Sí. eso sería ideología de la perspectiva marxista, ¿no? Es que también yo pienso como porque el problema, vuelvo a la cuestión del deseo, pero la cuestión cínica que justamente niegan en el... Estoy siendo un poco cínico. Sí, que el cinismo niega el tomo de la historia de Marx. ¿Cachai? Entonces, ahí hay un tema, digamos, no son las fuerzas sociales, ¿verdad? No existe eso, la crítica a la biología no existe eso. Entonces, Bueno, pero, terminemos. Luis, futuro soy docente de la facultad. Mi pregunta tiene que ver con cuando vemos la idea del deseo, cómo se articula este deseo, y tiene que más bien en el cinismo de la parte que ahora preguntaba y lo que preguntaba Ignacio, la idea del capitalismo. ¿Quién no es capitalista? Chisel podría ser el nombre. ¿Quién no es capitalista? Yo me creo que capitalista desde un iPhone. Un MacBook Pro en mi casa. ¿Quién no lo es? Y en ese sentido, ahí voy a articular mi pregunta, entendiendo que tu comentario está en proceso, digamos, está el artículo. Yo creo que justamente ese cubo que tú tienes ahí, hay una dimensión que no está, que es algo que renegaste en tu presentación, que es la técnica, el libro Fome técnico. ¿Lo que pasa? Los libros Fome técnica, estos libros técnicos que son muy fome. Y yo creo que tiene razón, pero en tu cubo no hay una dimensión material. Y en eso el deseo y el capital tiene una lógica clarísima. O sea, McDonald's sabe que el queso cheddar es más rico que el mantecoso y por eso lo pone en la hamburguesa. Él conoce cómo es el material, como el capitalismo sabe trabajar con esa idea de los materiales, del mundo material real, puede meterse en esa vinculación. Si yo quisiera clavar un clavo con mi iPhone, no me resulta. Esa ideológicamente puede funcionar, digamos. Y esa es la baja que hace el Latour en esta idea de lo humano y lo no humano, digamos. Cómo se relaciona lo no humano con lo humano. Entonces, más que nada un comentario como un comentario a tu hijo. Este yo creo que no está presente la dimensión material y básicamente cómo se desarrolla este campo ciego que ciertamente está lleno de campos ciegos. Está poniendo pesada la cosa. Hola, soy Verónica. Hola, Vero. Es alumna acá. Buen arquitecto, magíster, urbanismo.
necesitar, en realidad, pero atendiendo un poco a esta caja y el punto 5, que es el énfasis en lo principal. Creo que es preciso empezar definiendo un poco esa caja también desde el contexto ideológico, conductual, comportamiento aplicado al caso chileno y sobre todo profundizar en el problema en Chile, allá de cómo se aplica en Chile, sino entender esa ideología y ese comportamiento en Chile. Porque generalmente lo que yo veo día a día, un poco de mi experiencia en el gole, es que también se traslada a lo político en general, es que tiene como dos definiciones grandes, que en general el urbanismo también aplica por omisión un poco en Chile. O sea, todo es permitido porque no se dijo. Porque es súper personificado en actores, por ejemplo, nuestro actor intendente que aparece coordinando y salvando esto, esta descoordinación. En general siempre se han coordinado o se han descoordinado, pero ha sido aislado y anecdótico puntual en ciertos proyectos, pero no es una lógica. Pero como que se trata como de salvar un poco en proyectos tipo Cerro Isla, qué sé yo, la ciclovía. Yo trabajando puntualmente en las bicicletas públicas, por mucho que la coordinación se vea así, generalmente todas las comunas y los alcaldes, qué sé yo, Carolina toda era amiga de cada uno, entonces no podía no estar Recoleta, pero San Joaquín tampoco, entonces uno piensa que en realidad existe una lógica de Recoleta, pero finalmente es partidista y termina siendo como esas contradicciones infinitas que definen este resultado, porque no es tanto el perfil como del reconocimiento. Entonces, antes de la aceptación de este perfil urbanista, es reconocerlo. Entonces, sin reconocerlo, finalmente todos los énfasis son puestos en los gastos, que es como esta lógica que sea de los números, pero un poco histérico de gastar, de gastar, pero finalmente termina siendo vacío. Entonces, creo que en esa línea quizás podría aportarte de como visión personal. A ver, lo último, vamos a vivir con ella. Yo soy Pedro Chanal, estudiante de arquitectura. Mi pregunta va con el tema de la zona crítica, que yo la interpreto como el único espacio público que nos va quedando como centro de expresión y donde ocurren las cosas. Me pregunto, ¿qué pasa con el internet, con las pantallas? Si hoy en día hay una marcha en la Alameda, nadie se va a enterar a menos que lo vean en Facebook. Entonces, yo creo que me parece como interesante como herramienta de atracción a las personas en internet. Si bien supuestamente es privado, lo veo mucho más público que la calle, porque al final, si tú te vas a la dehesa o por otro lado, la calle es privada. Y se nota cuando una vereda es más grande que la calle de otra comuna. Eso, súper corto. Gracias. Francisco, entonces. Vamos, uno por uno. Por Ernesto partimos. ¿Qué pasa si Lefebvre está equivocado? Yo me gano un premio internacional con mi tesis, yo creo. Porque sería bastante bueno que estuviera equivocado y que yo lo descubra. Porque en el fondo, aparte de que muchos autores me odiarían y muchos capitalistas me amarían, o quizás no, o quizás muchos anarquistas me amarían, no sé para dónde salga al final la conclusión. No sé para qué lado el marxismo va a salir, si para el capitalismo o para el anarquismo, pero en el fondo sería muy interesante que estuviera equivocado. Y es parte del proceso, o sea, debo esto dentro de un marco que es mi primera investigación doctoral, y única, espero, investigación doctoral que voy a hacer. Entonces, todos los ejercicios que haga y todos los resultados, yo estoy muy abierto a lo que resulte esto, y eso no necesariamente va a cambiar cómo pienso yo en el día a día, sino que va a cambiar cómo pienso yo de Lefebvre, obviamente. Y revoluciones que vienen de la vida cotidiana, yo creo que ahí yo te lo podría discutir incluso porque hay una interpretación de la vida cotidiana de Lefebvre que realiza Andy Merrifield, como todo esto es interpretable, obviamente, que tiene que ver con no ir a comprar el pan, necesariamente, no tiene que ver con el acto, el hecho tan cotidiano de eso, sino, por ejemplo, con el ir a clase. Y acá en Chile estamos en un proceso de revolución que no sabemos en qué va a caer. Parece que va a quedar donde mismo, pero hubo unos 4 años en que
hubo una esperanza de transformaciones en torno a esa revolución que se dio en un elemento cotidiano como es la educación, que parte del día a día, que parte del niño que es segregado al momento, y esa cotidianidad también vale, o sea, el niño que no puede ir al colegio en el barrio alto porque no tiene plata, entonces tiene que ir al colegio que le toca en el barrio bajo, porque ahí es donde es gratis. Y ahí se empieza a producir una contradicción social, una paradoja. Merrifield tiene esa interpretación de Lefebvre, de la revolución urbana. Para Merrifield es eso, la violencia del capitalismo en el día a día que hace que la gente se tome las calles y produzca la revolución. Muy basado también en todo lo que pasó en Túnez, en Egipto, ahora más recientemente en Turquía. Esa es como su matriz de entrada. Pero, por ejemplo, para Lucas Stanek, que es un autor más reciente en tema de la interpretación de Lefebvre, su visión de la revolución urbana es netamente un instrumento metodológico y la revolución urbana es una instancia histórica. Es un momento en la historia, como fue la revolución industrial, la revolución francesa, ahora estamos en el proceso de la revolución urbana. O sea, la revolución urbana no es un hecho, sino que es un momento histórico en el cual estamos viviendo y queramos o no, estamos dentro porque la sociedad hoy día se urbanizó. Por ejemplo, Chile tiene el 89% de urbanización, estamos en pleno proceso de revolución urbana. Hay autores de derecha que, para desacreditar esta visión, obviamente, no obviamente, pero dicen que la revolución urbana fue cuando se crea el primer pueblo, pero eso no es verdad. Eso carece un poco de espesor. Hay un libro más reciente de Eric Hobsbawm, que es un historiador marxista, que también habla de que la sociedad urbana está en proceso y o sea, no lo dice que este es la revolución urbana de la historia, pero se puede entender y yo personalmente respeto harto más a Hobsbawm que a otros historiadores que me tocó ver que trataban de hablar de la revolución urbana en el Paleolítico, no sé, o algo así. Sobre Luis, ¿cómo se articula este deseo? Bueno, creo que Hardy daba un poco de pista ahí, o sea, el cómo en relación a cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo esta organización es a través de empoderamiento ciudadano. Esas son visiones. Yo no sé si eso funciona en realidad. Yo creo que hay que hacer muchos cambios mucho más profundos para que cambie el deseo. Por ejemplo, partir por generar el deseo de cambiar de deseo, que es lo que está, por ejemplo, no sé si han leído, si alguien conoce a Serge Latouche, que habla del decrecimiento, que de hecho en Francia están un poco, ya están en el proceso de ver si vale la pena implementarlo o no, que es el trabajar menos, ganar menos, pero gastar menos y vivir mejor. O sea, uno de los objetivos que tenía Marx con su revolución del proletariado era reducir las horas de trabajo para que incrementara el tiempo de creatividad. Eso era como, que se dice poco en el fondo, que lo que él quiere es que el trabajo se reduzca al mínimo dentro de un nivel de productividad que permita que el Estado avance y todo eso, o sea, que la sociedad avance y todo, pero para que aumenten las horas de creatividad, para que vuelva el arte. En el fondo lo que buscaba Marx, estas son palabras de Terry Eggleton, no son mis palabras, era una nueva ilustración o un nuevo renacimiento. Pero esas horas de creatividad implican un desafío mayor a las horas de productividad. Pero es que no te entendí. Esas horas de creatividad que te llaman para construir una intelectualidad, que es lo óptimo, para poder trabajar esa intelectualidad implican un sacrificio aún mayor que el hecho mismo de lo que significan las horas de productividad. ¿Pero sacrificio en qué En sentido? algún momento se tendrá que generar un punto de ruptura y la persona que está en ese debate, en ese binomio, tiene que decidir por cuál opta. No si el Estado determina que no puedes trabajar más de 30 horas a la semana y tú tienes al final de la semana muchas más horas libres. Que eso es lo que propone Latouche, en el fondo. Que es, o sea, no es eso, pero es muchas más cosas parecido a eso. Generar un sueldo mínimo, un sueldo, bueno, los franceses no me acuerdo cómo le dicen, pero no es sueldo mínimo, en el fondo es como un salario que te permite vivir con lo que cuesta vivir en Francia. Eso es lo que se propone él y Toni Negri, un poco como en complementariedad. Y ir reduciendo las horas de trabajo lo que más se pueda. ¿Qué es lo que están haciendo? Los franceses trabajan 35 horas a la semana. Nosotros trabajamos 42. Acá. Sí, pues, imagínate, ellos tienen 10 horas menos, 10 horas más de lo que queráis. En el fondo, si queréis podéis ser creativos, si queréis podéis ir al gimnasio, si queréis podéis jugar fútbol, no sé.
El tema está en ampliar el tiempo de ocio. Y en el ocio aparece el conocimiento. Hoy día, en Chile, donde trabajamos 45 horas, ¿a qué hora llegáis cansado a la casa? Prendís la tele y la tele te idiotiza, en el fondo. Y al final, ¿en qué momento tú te das el espacio para pensar, para desarrollar, para crear? En ninguno. O sea, a no ser que sea un tipo con mucha energía. Ya, voy a seguir avanzando. Y la dimensión material, sí, gracias. En verdad, yo creo que es fundamental. De hecho, es un error grande no ponerlo en el cubo, porque la dimensión material dentro del marxismo es fundamental. La material, el tema de quién trabaja la materia es el que produce la cultura, en el fondo. Desde esa visión de que el obrero que trabaja la materia, una visión marxista ya del momento industrial, el obrero que trabaja la materia es el que produce la cultura y es el que produce la creatividad. El que crea, por lo tanto, es el ente creativo. Claro, en esa visión lo material es fundamental y yo creo que tengo que hacerlo. Tengo que ponerlo, tengo que intelectualizarlo también. Está dentro del libro, lo menciona varias veces el tema del materialismo y me lo salté. Yo creo que no lo pensé relevante al campo ciego y sí lo es, y es muy relevante. El ritmo análisis, sí. Hoy el material se tiene que ver con esa articulación de los ritmos cotidianos que se vinculan con eventos materiales. Bueno, gracias por el aporte también. Lo del Avero, bueno, era un comentario, así que se toma nomás. Se toma y se asume. Esas visiones son fundamentales. Bueno, mi trabajo acá va a ser particularmente etnográfico con urbanistas. Yo lo que vengo a hacer a Chile es entrevistar un rango de entre 50 a 60 urbanistas para entender, para aterrizar esta idea del campo ciego en Chile. O sea, ¿dónde está la ceguera de ellos, de nosotros? ¿En qué momento nos cegamos? ¿Y cuáles son los vértices más débiles de este cubo por donde se puede avanzar, en el fondo? Como la medición de un estado del arte respecto al... Exacto. Yo creo que es eso. Bueno, mi mente arquitectónica me hace tratar de, más que levantar un estado del arte, es dibujar el mapa de esta ceguera. Pero pasa a enfrentar pero también vas a enfrentar a distintos actores sociales dentro de... Sí, yo creo que sí. Pero para mí es más importante ver la visión. Mi prioridad son los urbanistas. Urbanistas no me refiero a arquitectos, sino que antropólogos, sociólogos, todo el campo disciplinar que incide en el estudio de la ciudad y cómo la ven y qué es en qué topan, en el fondo, o qué hacen que topen, no sé. Es como, no sé qué va a salir de eso, va a ser bien interesante. Ya, y lo de la zona crítica y el internet, claro, bueno, o sea, ahora hay mucha polémica por el tema de gente que está, bueno, en Inglaterra ahora está muy de moda un actor que se llama Russell Brand, que está como a favor de la revolución, y él habla de una revolución a través de Twitter y cosas así. Yo creo que el hecho de que sea él el que está llevando esta idea ha generado mucho anticuerpo en el mundo académico. En el fondo, ¿qué tan controlada está la información en Internet para que sea efectivamente un canal transparente de organización de movimientos sociales? Ahora, yo creo que en el fondo es un vicio discutirlo, pero en el fondo lo es. O sea, si funcionó en Egipto, todas las revueltas se organizaron a través de eso, también en Turquía. O sea, ya se está dando fe, ya está funcionando esto. No hay razón para anularlo como un método. No hay razón para excluirlo de las metodologías para eventualmente llevar a cabo una revolución urbana. Ahora, lo que pasa en Egipto es que cambiaron al gobernante y todo, pero no pasó nada en el fondo. Muy parecido a lo que pasó en Paraguay cuando hubo un golpe de Estado, cambiaron los gobiernos y en el fondo no fue nada. En el fondo Paraguay siguió siendo lo mismo que era antes del golpe de Estado. Y para peor. Tiene el orden para uno peor. Sí. ¿Estamos? Yo sí creo que sí. Bueno, nada, entonces darle las gracias a Francisco por su presentación. Esperamos volver a encontrarnos, como vas a estar haciendo trabajo campo. Sería interesante, después del trabajo campo, ¿verdad? Poder tener alguna conversación, sería súper... Bueno, parte de mi diseño de trabajo campo,
ya mostrar avances en mayo más o menos el otro año de qué pasó con todos estos gallos que fui a entrevistar y qué me dijeron y qué conclusiones podemos sacar y si vale la pena seguir hablando con urbanistas o ya renunciado. Bueno, muchas gracias a todos y para la próxima actividad de la red de Contesta Cities, bueno, me imagino que están en la lista de mails, Facebook, Twitter y todos los elementos revolucionarios que nos están en las redes sociales. Sitio web, Contesta Cities, está ahí. ¿Verdad? Ah, el sitio web, ¿está acá? Está en la ficha, o el que tenía